COVID-19, lineamientos para la elaboración del entorno de trabajo realizado junto con nuestros socios Udesco Energy, con la participación del señor Hernando Paredes como expositor. El señor Hernando Paredes es ingeniero químico con un diplomado de especialización en gestión, mejora y rediseño de procesos. Además, es consultor, auditor y capacitador en sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Se ha desarrollado como consultor, auditor y coordinador de sistemas de gestión en empresas del sector público como privado, entre ellas la Universidad Católica y Buró Veritas del Perú. Actualmente es consultor asociado en Udesco Energy. Antes de dar pase a nuestro expositor, les brindaremos unas recomendaciones para tomar en cuenta. Por un tema de seguridad, les agradeceremos identificarse con su nombre y apellido, no utilizando un alias. En caso no podamos identificarlo, mi compañera Karina Mezquita le consultará sus datos por el chat privado. Las personas que no sean identificadas podrían ser retiradas de la sala. Les agradeceremos mantener su micrófono en silencio y sus cámaras apagadas durante la presentación para evitar interferencias. Con relación a las preguntas que puedan tener, las podrán realizar en el chat finalizada la presentación y procederé a leerlas al expositor. En caso queden preguntas sin responder al final del webinar, las vamos a recopilar y enviar al expositor para posteriormente compartirlas con usted. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra a nuestro expositor, el señor Paredes. Entonces, muy buenas noches con todos. Entonces, por favor, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariel. Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar entonces con la presentación. Vamos a hacer compartir la pantalla. Como ya lo indicó Mariel, por favor, mantengamos los micrófonos en silencio, ¿no? Mientras dure la presentación, ¿no? ¿Perfecto? Las preguntas las pueden ir formulando en el chat y al final de la misma vamos a, van a proceder a leerlas para poder hacer la absolución de las mismas. Asimismo, quisiera que también compartan en el chat quiénes son, ¿no? Bueno, eso ya te significan a través del nombre en la reunión y a qué sector pertenecen, ¿no? O qué actividades están desarrollando, ¿no? Para poder darnos también una idea de ustedes, nuestros estimados participantes. Muy bien, vamos a empezar entonces con el webinar. Es algo que está ahorita en boga de muchos sectores económicos, muchas empresas. ¿Me pasó? ¿Perdí el audio ahí? Sí, perfecto, ya te escuchamos. Ah, correcto. Me salió un anuncio acá. Ok, listo. Entonces continuamos. Correcto, el marco legal del plan de vigilancia. Voy a mostrarles breve el proceso para la presentación del plan, ¿no? Con la nueva disposición. Y bueno, pues iniciamos con la ronda de preguntas. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es el COVID? Bueno, el COVID lo sabemos por las noticias, lo sabemos por la información que venimos recibiendo ya en estos 3 meses, 4 meses que venimos con esta enfermedad. Es una enfermedad respiratoria en forma general, ¿no? Los primeros síntomas, los síntomas más comunes, la fiebre, el cansancio y la tos seca, ¿no? Son los aspectos que destacan de esta enfermedad y que se toman como síntomas iniciales justamente para poder hacer esa detección primaria. Tomen esto en cuenta porque justamente con esta sintomatología ustedes en sus empresas tienen que iniciar todo este proceso de separación de esos trabajadores y hacer todo el seguimiento sintomatológico correspondiente.
¿correcto? Ya los casos más graves, ya cuando se va desarrollando más la enfermedad, ya hay un ataque a los pulmones, ¿no? Al aparato respiratorio, a otros órganos, y eso ya ustedes bien lo conocen. Y este proceso aproximadamente dura de 1 a 12 días en el que se desarrolla esta enfermedad, ¿correcto? Esto es más o menos a grandes rasgos. Realmente recién estamos conociendo esta enfermedad, es una enfermedad nueva y tenemos todavía, estamos recopilando todavía información al respecto. Grupos de riesgo. Bueno, ya incluso esto está normado en la resolución ministerial 285 del 2020 del MINSA. Ustedes podrán apreciar los grupos que están considerados como riesgo frente a esta enfermedad. En resumidas cuentas, tenemos a los adultos mayores de 60 años y todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad preexistente, ya sea a nivel del sistema circulatorio, cardíaco, diabetes, correcto, bueno, sobrepeso, obesidad, mejor dicho, el término más apropiado. Y esto implica, estas personas implica que en el momento que si llegan a desarrollar la enfermedad, pues su cuadro se puede agravar por la enfermedad preexistente que ya tienen. La forma de transmisión es contacto persona a persona, ¿correcto? La persona que está infectada es quien lleva el virus, infecta a otra persona que está sana, ¿correcto? Ahora, este contacto es básicamente mediante las gotículas que emite al toser o al estornudar, ¿correcto? Y también se presume el hecho de que al momento de tocar las superficies que están contaminadas, ¿no? Por donde una persona infectada pudo haber estornudado o pudo haber dejado estas gotículas, y si alguien toca esa superficie, pues también puede tener ese riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? El llevar el virus consigo. No hay vacuna, no hay un tratamiento específico, se está avanzando en ese tema, ya al menos en lo que respecta al Ministerio de Salud de Perú, ya tienen un tratamiento están aplicando, ¿no? Ya hemos escuchado la hidroxicloroquina, la ivermectina, ¿no? Y otro tipo de medicamentos que van a acompañar justamente el tratamiento de los síntomas que se van presentando en los casos de los infectados. Pero tratamiento específico como tal, reconocido y que se haya probado efectivamente su efectividad frente a esta enfermedad, todavía no se tiene una referencia clara, ¿correcto? Mucho menos una vacuna. Así que debemos de tener eso en cuenta. Quiero compartirles este video, por favor. Es de un amigo que me acompaña siempre en las presentaciones, es mi amigo Napo, ¿correcto? Correcto. Bueno, en el video pues se muestra de manera, digamos, obviamente esta animación, ¿no? El personaje se llama Napo, está disponible, ustedes lo pueden ubicar en las redes, tiene su propia página web, es una cooperación alemana también, pues que crea este personaje, justamente para llevar y concientizar pues a las personas en diversos temas de seguridad. Y no era ajeno tenerlo en estos tiempos del COVID-19. Como ven en la presentación, como pueden ver en la animación, las personas están transmitiendo ese virus mediante el toque de objetos, el que compartir la misma computadora, y hasta el momento la única real defensa que se tiene contra esta enfermedad es la higiene, el lavado de manos, ¿correcto?
Eso vamos a conversarlo más adelante. Definitivamente, pues el virus que provoca el COVID-19, pues es el SARS-CoV-2. Ha cambiado nuestros ámbitos sociales, ¿no? Ha cambiado toda la sociedad a nivel mundial, ¿no? Entonces, necesitamos implementar medidas justamente de protección, justo para poder salir a la calle, para poder salir al trabajo, para poder llegar a nuestras casas. Necesitamos tomar una serie de medidas y, en esencia, básicamente están centradas en estos 4 aspectos. El uso de mascarillas, los hábitos de higiene, que involucra también el tema de la forma que tenemos ahora ya para saludar, no estamos hablando de hábitos sociales, recuerden, el distanciamiento social, ¿no? El 1,5 metros, 2 metros que tenemos que guardar de distancia frente a otras personas, ¿no? En determinados en espacios cerrados. Y el seguimiento de sintomatología, principalmente el tema de la temperatura, ¿correcto? No, como mencioné al inicio, la temperatura, un proceso febril, ¿no? Con temperaturas arriba de 38, incluso a partir de 37,5 podemos tener una alarma, ya implica que las personas empiecen a tener sospecha de esta infección, justamente por presentar ese síntoma, ¿correcto? Y por lo tanto se recomienda hacerle un seguimiento, pues justamente para ver si desarrolla la enfermedad, desarrolla le agrava algún síntoma, o bueno, simplemente el proceso febril era a causa de algo distinto, no necesariamente el COVID-19. ¿Correcto? Bien. Este cuadro, justamente les presento aquí como un resumen, una guía, realmente un árbol de ideas de los diferentes dispositivos legales que desde el inicio de esta declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, se han estado emitiendo justamente como propuesta del gobierno para poder hacerle frente a la enfermedad en diversos aspectos. ¿Correcto? He sintetizado, porque son muchos, realmente son muchos dispositivos legales, he sintetizado algunos que son relevantes y que vienen acorde con el tema de las actividades económicas. Si pueden ver ustedes, me gusta empezar con el tema de la ley, porque efectivamente todo este aspecto relacionado con el COVID-19 y las medidas que tienen que tomar las empresas, en realidad no es algo que sea distinto a los aspectos de seguridad establecidos en la ley 29183 y todas las normas modificatorias y complementarias que tiene. ¿Perdón? Realmente es una obligación de las organizaciones velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Pero justamente tomando esto como marco inicial para el desarrollo de estas actividades, pues empiezan a presentarse la guía para la prevención del coronavirus, una resolución ministerial 055, la guía para aplicación del trabajo remoto, ¿correcto? El decreto supremo que marca la emergencia nacional, el 08 del 2020, y que, bueno, la ampliación que hemos tenido recientemente a través del decreto supremo 020 del 2020 también, del Ministerio de Salud. ¿Correcto? Y la declaratoria de emergencia nacional, donde nos pidieron a fin de proteger nuestra salud y proteger la salud también de nuestros vecinos, de nuestro entorno, de la sociedad en sí, en la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Entonces nos pidieron que todos guardemos esta cuarentena que venimos llevando, algunos de forma rigurosa, otros a término medio y algunos que ya justamente por la propia necesidad ya vienen desarrollando sus propias actividades. Esto está marcado en el Decreto Supremo 044 de 2020, la PCM, y su última actualización que nos lleva hasta el 30 de este mes, 30 de junio, en el Decreto Supremo 094. ¿Correcto? Muy bien. A raíz de este decreto, pues obviamente tenemos que tomar algunas medidas. Justamente el Estado promueve estas medidas, ¿no? Para evitar la propagación, ¿correcto? A través justamente de una serie de mecanismos, dentro de los cuales pues se encuentra este famoso plan
¿de acuerdo? Este plan, ¿no? Para poder hacer la vigilancia, el seguimiento de aquellas personas que podrían estar expuestas al riesgo del coronavirus, bueno, del COVID-19. ¿Bien? Y ese es justamente el marco de lo que tenemos hoy día para presentarles. ¿Correcto? Aquí algunas descripciones justamente de estos aspectos legales, ¿no? La resolución 055, pues, solicitan que las empresas elaboren un plan de comunicación, justamente teniendo a los responsables, a recursos humanos, al comité de salud y seguridad y al supervisor. Por eso les marcaba la pauta desde la parte inicial, desde la ley 29783. Es justamente todas las disposiciones, todos los mecanismos que vienen mencionados en los dispositivos legales que vienen, justamente están enmarcados en este ámbito de la ley de salud y seguridad en el trabajo. ¿Correcto? Esta resolución divulga la información oficial, debe disponer de material higiénico apropiado y fomentar el teletrabajo, ¿no? Hay una guía justamente para esto, que es la resolución ministerial 072 del Ministerio de Trabajo. El decreto de urgencia en las medidas para propagación justamente de la enfermedad del COVID-19 a nivel nacional, pues habla del trabajo remoto, habla de evaluar la vigilancia médica, de contar con vigilancia médica, perdón. Habla de la naturaleza de las labores, ¿no? Justamente promoviendo y reconociendo el trabajo remoto como válido para ejecutar estas labores y creando el subsidio para cierto grupo de trabajadores, ¿no? Que están en esta categoría, cuya remuneración sea menor a 2.400, ¿no? Y que hayan sido diagnosticados con el COVID-19, justamente un tema de salud. Tenemos que el trabajo remoto también pues, es una de las formas que se ha venido promocionando y se tiene que tomar algunas previsiones, ¿no? Justamente para poder no vulnerar algún derecho de los trabajadores, no vulnerar o no crear un nuevo riesgo justamente por el tema de realizar el trabajo remoto. En ese sentido, pues el empleador debe tomar estas medidas, ¿no? Debe informar sobre estas medidas, las condiciones y recomendaciones de salud y seguridad para realizar el trabajo remoto y velar por estas recomendaciones que tiene que informar también el trabajador, ¿correcto? Establecer estos canales de comunicación y muy importante también la jornada laboral, ¿no? Hay muchos seguramente de los participantes en este momento están realizando trabajo remoto y seguramente tienen la sensación de que trabajan más de lo que realmente trabajaban cuando hacían actividades presenciales, ¿no? ¿Será cierto o no? Y ustedes ya podrán comentarlo tal vez. Pero el Decreto Supremo 010 del 2020 es justamente, da esas previsiones, ¿no? Y da todo este marco legal, ¿no? Para la ejecución del trabajo remoto. Y hay algo muy importante, ¿no? Que justamente por hecho de las empresas, algunas de ellas que han contado con un sistema de gestión de salud y seguridad, o al menos han tomado algunas medidas, ya sea porque tienen comité o ya sea porque han aplicado exámenes médicos a sus trabajadores, empiezan por esta situación de inmovilización, ¿verdad? Por esa situación de cuarentena en realidad, en la que nos encontramos, se han dado algunos lineamientos justamente para poder garantizar y fiscalizar estos derechos sociolaborales. El decreto legislativo 1499 justamente da estas pautas. Primero sobre el examen médico ocupacional, ¿no? La obligación justamente de hacer esta evaluación anual o cada 2 años, de acuerdo al nivel de riesgo de las actividades que se desarrollan, ¿correcto? Amplían el vencimiento de la misma, del examen médico, hasta la culminación de la emergencia sanitaria. Esto está muy pendiente de la declaratoria de emergencia sanitaria, dependiendo hasta cuando termine, hasta cuando culmine la misma. Lo dejan como potestad el examen de retiro, pero sí obligan el tema de la vigilancia médica, y esto es muy importante, pues justamente
por el hecho de seguir alguna sintomatología o algunas comorbilidades, como el tema del peso, la talla, alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Hipertensión, diabetes, justamente que tienen que tener algún seguimiento para ver cuál es su evolución o si se están agravando por alguna causa durante estos días justamente de emergencia sanitaria. El tema de las capacitaciones presenciales, justamente evitando el tema de juntar a personas dentro de un mismo espacio, hacen que por el momento solamente sean exigibles para contrataciones nuevas o para cambios de función en el puesto, ¿correcto? Y cuando se den, pues, respetar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Esto invita, pues, a tener que las capacitaciones, tema virtual, para cumplimiento de los planes de capacitación que algunas empresas pueden haber elaborado, consignado a inicios de año o a finales del año pasado, pues, se desarrollen de manera virtual, ¿correcto? Tema de auditorías, Comité de Salud y Seguridad y los propios trabajadores, pues las auditorías están suspendidas por el momento, no indefinidamente. Y si necesitan funciones del comité, pues el mismo puede, el comité seguirá en funciones, el comité que han elegido seguirá en funciones hasta la culminación justamente de la emergencia sanitaria, ¿correcto? Asimismo, otorgar facilidades de horarios para los trabajadores, ¿no? En caso cuenten con algún familiar directo, ¿no? Con diagnóstico positivo a COVID. Y en la medida de lo posible, pues, bancarizar todos los abonos de remuneraciones. Algo que está legislando justamente para proteger nuestros derechos sociolaborales, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algunos han consultado justamente por el hecho de las capacitaciones, qué pasa si mi comité ya tengo que hacer la nueva elección, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1499 nos da estos alcances justamente para aplicación en estos tiempos. Han visto también, pues, en este video de nuestro amigo Napo, en que justamente todas las situaciones que se presentan, pues, en un teletrabajo. Y a quien seguramente nos habrá pasado una situación similar, ¿no? Es que realmente cuando hemos sufrido esa pandemia, la sociedad en sí no estaba preparada, las empresas no estaban preparadas para el teletrabajo. Entonces, se ha tenido que forzar un poco la figura, y lo cual crea nuevos riesgos en temas de seguridad. Justamente ahora, en estos tiempos, se tiene que hacer evaluación de estos riesgos y ver cómo se puede mejorar. ¿Hay situaciones que están fuera de control? Sí, definitivamente, ¿no? Pero tenemos que al menos identificar estas situaciones y tomar algunas medidas u orientar justamente a los trabajadores para que tomen las medidas más apropiadas.
quizás no lleguen a tener una silla ergonómica, pero al menos un asiento que les permite estar cómodos en las sesiones donde tengan que realizar esta actividad, ¿correcto? Y de algunas otras facilidades que también son necesarias. Muy bien. Ahora, el tema de los dispositivos legales en los sectores económicos. Tomarán en cuenta que a partir justamente de esta declaratoria de emergencia nacional, ¿no? Donde exigieron, nos pidieron, ¿no? Quedarnos en nuestras casas, acatando esta cuarentena, ¿no? Esta llamada cuarentena, a través del Decreto Supremo 044, ¿no? Que se ha ido actualizando, ¿no? Conforme se han avanzado en las fechas, conforme ha ido evolucionando también la enfermedad, ¿no? Por decisión justamente del gobierno, en los grupos técnicos que se han reunido, siendo la última actualización, pues el Decreto Supremo 094. A raíz de estos grupos que piden justamente la inmovilización de las personas, ¿no? Que no salgamos los domingos, que tengamos un toque restringido o quedarnos en nuestras casas a partir ahora ya de las 8 de la noche, ¿no? Hasta las 4 de la mañana, antes que era más restringido incluso, con las restricciones particulares en cada una de las provincias. Eh, Esto marca la pauta a un segundo momento en el cual se empiezan a conformar grupos de trabajo multisectorial justamente para ver la reanudación de las actividades económicas. El país no puede quedarse mucho tiempo sin realizar actividades. Justamente vamos a tener problemas, vamos a tener consecuencias justamente a raíz de esto. Y por lo tanto necesitamos tomar algunas medidas, ir poco a poco retornando a estas actividades de la mejor forma y teniendo siempre todas las precauciones del caso. Justamente este grupo plantea pues una serie de escenarios donde en el plan general del gobierno, son 4 fases, empiezan a activar conforme van avanzando los meses. La primera fase, la fase 1, digamos, se aprueba a través del Decreto Supremo 080 de la PCM, justamente marca la pauta para la reactivación de este primer grupo de actividades necesarias de acuerdo a la opinión de este grupo de trabajo multisectorial para poder reactivar la economía en el país. Luego viene la fase 2, la que estamos en este momento, estamos en plena fase 2, ¿no? Que se inició con la declaratoria del Decreto Supremo 101 de 2020, ¿correcto? Sucesivamente vendrán nuevos lineamientos o nuevas especificaciones para ya la fase 3, que sería en julio, ¿no? Y la fase 4, que se abre en agosto. Aquí en pantalla ustedes pueden ver, esto es de la propia PCM, el plan general del gobierno, ¿no? En el cual nos comparten justamente las fases que se han definido, pues, y todas las actividades que están definidas en cada una de ellas y que se tendrán que ir reactivando, ¿de acuerdo? Con algunos protocolos, los famosos protocolos de sector. Aquí les traigo algunos protocolos, puesto que son muchos los que se activan por cada grupo de actividades, por cada sector económico que estamos, bueno, que corresponden a las fases determinadas por el gobierno. Por ejemplo, tenemos la resolución ministerial 080 del MINCETUR para hoteles categorizados, la resolución 87 del Ministerio de Vivienda para lo que es el sector vivienda, construcción, saneamiento, que está acompañado de, como vean en la parte derecha, en este caso la resolución ministerial 088 y la 089 con los criterios de focalización. ¿Qué son los criterios de focalización? Pues son especificaciones justamente para poder dar la orientación a a determinados proyectos. Si estos proyectos, sea de vivienda, construcción, o en este caso también se aplica para el sector energía, minería, se están en determinadas zonas, en determinadas áreas geográficas, donde el riesgo de la enfermedad del COVID-19 es muy alto, entonces van a tener que esperar todavía la reactivación en dichas zonas. A pesar de estar en el grupo,
considerado para la reactivación económica. ¿Correcto? Eso lo define justamente a través del sector y a través de alguna información que le pueden solicitar del proyecto o de la zona donde van a ejecutar sus actividades. Bien. Tenemos el MINAGRI también para el sector lo que es agricultura y riego, actividades de ganadería, actividades agrícolas y actividad forestal. Tenemos la resolución ministerial 128, que son los protocolos para las actividades del subsector minería, hidrocarburos y energía. Justamente aquí también tenemos unos criterios de focalización que se han venido actualizando a lo largo del tiempo. Tenemos la resolución 135 del Ministerio de Justicia para lo que corresponde al servicio público notarial. Tenemos la 137 del PRODUCE para industria textil, confecciones y comercio interno. La 139 también para lo que es pesca industrial, también del PRODUCE. La 142 también del MINEM para lo que es energía y minas. Perdón, de 142 de PRODUCE para lo que son las entregas a domicilio, las famosas, los restaurantes y los restaurantes que tengan este tipo de facilidad de entrega a domicilio. Correcto, también tenemos la 156, la industria metalmecánica, cemento. Y así, señores, tenemos para diversos sectores. Entonces, queda por cuenta de cada uno, de acuerdo al sector que corresponde, buscar el protocolo sanitario correspondiente a su sector, ¿no? Al sector en el cual enmarcan las actividades que ustedes desarrollan. Definitivamente, aquí deben tener bastante consideración, puesto que estos protocolos sanitarios establecen medidas a veces muy específicas que distan de los lineamientos generales establecidos por el MINSA, ¿correcto? Entonces, tienen que cumplir con lo sectorial, ¿correcto? Si bien es cierto, el MINSA, y esto que estamos viendo acá, a través de la resolución 239, 265 y 283, ¿no? Que son la combinatoria para los lineamientos para la vigilancia y salud de trabajadores con riesgo de exposición a COVID, bien es cierto, ellos marcan pautas sobre cómo es este plan, ¿no? Que debe ser elaborado y hacerle seguimiento en sus actividades, pues son complementadas con los protocolos sanitarios de cada sector. Por ejemplo, para el tema de construcción piden algo específico, para el tema de minería también piden ciertas medidas que tienen que ser cumplidas justamente en ese sector. ¿Correcto? Ahora, en líneas generales, el plan de vigilancia justamente tiene que incluir aspectos que incluyan los relacionados a la salud mental, justamente por este hecho de estar confinados, de estar encerrados o de recibir, algunas personas son susceptibles de las noticias trágicas o de las noticias fuertes, ¿no? Que se ven a veces en la televisión, minan la salud mental de las personas. Y entonces ya este plan de vigilancia no solo va a ser vigilancia sobre los casos que tienen COVID-19, sino también sobre los trabajadores de forma general, brindándoles aquella seguridad, eh, reduciendo la incertidumbre, ¿no? Brindando la información, brindando la orientación para que el clima laboral justamente de la organización no se vea comprometido. En principio, este plan, como le mencionaba desde en diapositivas anteriores, ¿no? En el marco general, este plan está alineado justamente con con los requisitos para un sistema de salud y seguridad del trabajo. Por lo tanto, tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud o por el Supervisor de Salud y Seguridad. Luego de lo cual debe ser inscrito en el MINSA, justamente en la plataforma del SISCOVID. Y se deben determinar pues, los niveles de riesgo de exposición al COVID-19. Hay unas tablas para ello, hay unas definiciones justamente para definir valores de riesgo de exposición bajo, medio, alto y muy alto. ¿Correcto? Los valores bajos justamente son valores del personal que no tiene necesariamente contacto con muchas personas que no sean del entorno laboral. El valor medio, ya la exposición es un poco más amplia, son varias veces al día.
correcto, pero solamente en temas de, por ejemplo, quienes atienden alguna ventanilla, o quienes brindan algún tipo de información, pueden ser categorizados en este nivel de riesgo. Los niveles de riesgo alto y muy alto ya corresponden a personal de salud, a personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Militares, policías, correcto, que vienen y prestan servicio justamente de protección a la comunidad, y que ellos justamente están en constante, tienen alto riesgo de contacto con personas que podrían estar infectadas con el virus, correcto. Esto es lo que pide justamente el plan. Ahora, este plan tiene una estructura de 7 lineamientos, ¿no? Básicamente empezamos con la limpieza e inspección de los centros de labor. La evaluación de las condiciones del trabajador justamente para que regrese al centro de trabajo. El lavado y desinfección de manos es justamente una de las barreras que está comprobado que sí efectivamente evita justamente la transmisión del virus. Sensibilización de la prevención del contagio. El personal tiene que estar consciente justamente de las actividades que desarrolla y las medidas de protección del caso. Medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Por ejemplo, la limpieza de las áreas de trabajo, ¿no? Limpieza profunda o limpieza superficial, pero finalmente el tema de limpieza y desinfección, ¿no? Que es muy importante, limpieza y desinfección. Las medidas de protección personal, todos los materiales, todos los implementos que necesitan las personas para poder realizar sus labores, y la vigilancia a la salud de los trabajadores. Son 7 lineamientos que están incluidos en este plan, ¿no? Que justamente tienen que cumplir y aprobar para poder obtener el permiso o poner la autorización para poder realizar las actividades económicas. Recientemente, pues el 10 de junio, se publicó la resolución ministerial 377 del MINSA, donde se le delegan estas funciones, ya no están funciones netamente obligadas al MINSA, sino al CENSOPAS, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, justamente para que esta institución realice el seguimiento correspondiente de los planes de vigilancia, ¿no? Los planes COVID, que algunos lo denominamos, y que va a realizar esta vigilancia a través de medios digitales. O sea, va a hacer llamadas, va a emitir correos electrónicos para que le puedan corroborar alguna información, justamente aquellos para validar la información descrita justamente en estos planes, ¿correcto? Básicamente, como les menciono, y eso está declarado en la misma resolución ministerial, y aquí tiene un extracto de la misma. La fiscalización va a estar sobre el tema del correcto llenado de los campos requeridos en el plan, ¿no? Si bien es cierto, actualmente bajo el procedimiento actualizado los planes van a ser aprobados, entre comillas, en automático. Los mismos van a pasar para una fiscalización posterior. En principio, primero por el CENSOPAS para el correcto llenado, y en una segunda instancia para la SUNAFIL, ¿correcto? Para verificar ya temas de fondo. Entonces, y justamente ahí se complementa este plan de vigilancia. Ahora, de acuerdo con el anexo 4 de la resolución ministerial 239, tenemos la siguiente estructura del plan. Primero, los datos de la organización, ¿no? Todos los datos, ubicación y importante de todas las sedes dentro de la organización. Si tienen talleres, si tienen cocheras, si tienen algún tipo de sede administrativa o filial, etcétera, los tienen que declarar. Los datos del servicio de salud y seguridad, si tienen profesionales a cargo de la salud y seguridad, pues datos del representante legal en principio, los miembros del comité, supervisor y el profesional de la salud que realizaría el seguimiento correspondiente, ¿correcto? Los trabajadores, pues la nómina de todos los trabajadores, no importa la forma de contratación que tengan, ¿correcto? Pero estos trabajadores tienen que presentarse la nómina, los datos completos de los trabajadores, y también el nivel de riesgo de exposición al COVID que tendrían. ¿Correcto?
hay dos tipos de procedimientos obligatorios que sí o sí tienen que estar incluidos y sí o sí tienen que describir cómo los van a ejecutar, ¿correcto? La resolución ministerial es bastante clara al respecto. El primer grupo de procedimientos obligatorios es justamente buscando la prevención del COVID, donde habla de la identificación, la limpieza, el lavado de manos, la sensibilización, medidas colectivas y esta vigilancia justamente a personales con alguna comorbilidad, ¿no? Algún aspecto de riesgo de su salud que podría agravarse con el desarrollo de la enfermedad del COVID. Y los procedimientos obligatorios correspondientes al regreso y reincorporación al trabajo, que es básicamente indicar qué es lo que tiene que pasar para que la persona regrese a trabajar o qué es lo que tiene que presentar para que se reincorpore al trabajo. Extra, adicionalmente a esto, justamente tenemos también que se describan cuáles son las responsabilidades justamente vinculadas con el cumplimiento de este plan. ¿Cuál es la responsabilidad del gerente general, responsabilidad del supervisor, responsabilidad de los miembros del Comité de Salud y Seguridad, responsabilidad del personal de salud? Eso justamente para que esté claro. Además de un presupuesto y del proceso de compras, una descripción breve del proceso que realizan para poder hacer las compras correspondientes. Y el presupuesto bien sabemos, de precio, cantidad, justamente para cubrir la necesidad de este plan. Y muy importante, los documentos de aprobación del Comité de Salud y Seguridad, el acta o la evidencia de la reunión que han tenido justamente aprobando los documentos incluidos en este plan de vigilancia. Bien. El proceso actual, bueno, el que tienen en pantalla era el proceso anterior, ¿no? Pero el proceso actual, el reformulado, sobre la base de la autorización, ¿no? Que es justamente estos decretos supremos que aperturan cada una de las etapas, de las fases, perdón, de reactivación económica, justamente dentro de cada una reactivan ciertos sectores, ¿no? El sector emite unos criterios específicos, ya hemos visto algunos de ellos, ¿correcto? Y el MINSA lanza los lineamientos para la vigilancia, que es justamente el plan de vigilancia que hemos visto en este momento. Cuando ustedes combinan tanto los criterios específicos como los lineamientos del MINSA, justamente ya elaboran este plan de vigilancia que tienen que ingresar al SISCOBID. Justamente siguen la ruta donde dice proceso actual, ¿no? Que la empresa ingresa al SISCOBID y la empresa recibirá pues la aprobación del plan, ¿no? Su registro en el SISCOBID, donde el cual ya la empresa puede iniciar las operaciones. Eso es un trámite que ahora se está realizando de esa manera para poder agilizar más aún la reactivación económica, puesto que en el esquema anterior todavía tenían que esperar la aprobación de cada sector. ¿Correcto? Obviamente la parte siguiente de la fiscalización, eso no ha cambiado. Siguen siendo susceptibles de recibir la fiscalización por parte de la SUNAFIL. Ahora bien, aquí hay algunos elementos justamente de cómo presentar el tema de tramitar las actividades, pero voy a presentarlo. ¿Cómo tramitar la autorización para reanudar actividades priorizadas del sector producción? A través de la plataforma Produce Virtual. Solo debes ingresar a sistemas.produce.gov.pe/numeral/. Elegimos la opción Administrados y automáticamente se hacen las siguientes preguntas. Si la respuesta es sí, ingresa el RUC de tu empresa. Luego presiona aquí y nos trasladamos a la plataforma. En este segundo paso, crearemos una cuenta en Produce Virtual. Seleccionamos el recuadro de persona jurídica y completamos los datos de nuestra empresa. Tener en cuenta que también aplica para personas naturales con negocio. Hacemos clic en Crear cuenta e ingresamos nuestros datos personales. Validamos el correo electrónico y automáticamente nos enviarán un email de verificación. Hacemos clic en el enlace y validamos nuevamente nuestro correo. Seleccionamos nuestro rubro y creamos la cuenta. Recibiremos un nuevo correo de bienvenida. Ingresamos a Produce Virtual e iniciamos sesión. Seleccionamos la opción ECRA y hacemos clic en Solicitud.
Es muy importante completar toda la información que aparece en pantalla. Adjuntamos nuestro plan para vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Recuerda que este no debe superar los 5 megabytes. Enviamos el documento y aparecerá un mensaje de éxito. Completamos la información de la persona responsable de nuestro negocio y hacemos clic al botón Generar autorización. Luego de esto, recibiremos un correo electrónico con la notificación del certificado emitido. Ingresamos nuevamente a Produce Virtual. Elegimos el módulo Sistema de Notificaciones Electrónicas. Nos dirigimos a la opción Mi domicilio electrónico. Hacemos clic en el icono de correo para ver los detalles del documento y descargarlo. Y listo, ya tienes la autorización sectorial. Descárgalo e imprímelo. Es muy importante que continúes con la siguiente fase de registro del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el Siscovid del MINSA. Conoce más detalles ingresando a las redes sociales del Ministerio de la Producción. Juntos por la reactivación económica del Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. Así es, señores. Entonces, existían pues ese procedimiento, pues ahora vamos a ver el esquema actualizado, ¿de acuerdo? Vamos al tema actualizado. Ahora, antes tenía que buscar por sector, ahora es directo con el MINSA. Nueva funcionalidad para el registro automatizado del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. Hasta el día de hoy, las empresas, entidades públicas, privadas y o personas naturales registraban sus planes en Siscovid Empresas adjuntando un archivo PDF estructurado según lo establecido en el anexo 4 de la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, que aprueba el documento técnico Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los... Nueva funcionalidad para el registro automatizado del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. Hasta el día de hoy, las empresas, entidades públicas, privadas y o personas naturales registraban sus planes en Siscovid Empresas adjuntando un archivo PDF estructurado según lo establecido en el anexo 4 de la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, que aprueba el documento técnico Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19 y su modificatoria mediante Resolución Ministerial 265-2020 MINSA. Sin embargo, con la nueva funcionalidad ya no se adjuntará el plan en archivo PDF. Ahora, el registro será directamente en la plataforma y por secciones según el anexo 4 y las disposiciones establecidas de las referidas resoluciones. Para esto, seguiremos los siguientes pasos. 1. Ingresar al link saludtrabajo.minsa.gov.p. 2. Hacemos clic en entidades, personas jurídicas o naturales y posterior a ello clic en Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. 3. Crear su usuario y clave registrando los datos de identificación de su empresa, especificando el sector correspondiente. Su usuario es igual al número de RUT de la empresa. La clave de acceso será enviada al correo electrónico registrado. Recuerde, es importante registrar correctamente ese dato, ya que será el medio para toda notificación en adelante. 4. Al empezar a registrar el plan, deberá seleccionar la actividad correspondiente a su empresa. El sistema listará las actividades esenciales y de reanudación por fases, según las establecidas en los Decretos Supremos 046-2020 PCM, 080-2020 PCM, 094-2020 PCM y 101-2020 PCM. 5. Completar el registro de los 24 pasos. 6. Descargar la constancia de registro, el mismo que será remitido al correo registrado. De esta manera, se realizará el nuevo registro del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, requerido por las autoridades para ser evaluado y otorgar la certificación de reanudación de tu negocio.
Cabe precisar que la entidad, empresa, sede o proyecto de la misma que se ha registrado, si se encuentra en una zona urbana definida según la normativa actual, Decreto Supremo 101-2020 PCM y Resolución Ministerial 361-2020 MINSA, como alto riesgo de exposición por COVID-19 para el inicio de actividades o unidades productivas aprobadas en cada fase de reanudación de actividades, será determinada mediante resolución ministerial de su sector correspondiente. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Correcto? Entonces, en saludtrabajominsa.gov.p ustedes pueden presentar directamente el plan, ¿no? Interesando pues a las opciones que ya se han descrito en el video. Básicamente ahora la funcionalidad de esa manera para hacer más ágil el tema de los trámites. Lo que no quita el hecho que ustedes cuenten con ese documento, porque todo lo que ustedes ingresen ahora en la plataforma tiene que estar también descrito en un documento porque va a ser fiscalizado posteriormente. Eso no lo olviden. Ahora es básicamente para que ustedes puedan hacer las funciones, o sea, más ágil las funciones para poder hacer la inscripción y para poder obtener este permiso, autorización, para que puedan ejecutar sus actividades. Eso no quita, de ninguna manera, no quita el derecho de que posteriormente van a ser fiscalizados y van a ser auditados por las autoridades para ver si están cumpliendo justamente con lo que han declarado en el plan. ¿Correcto? Así que mucho cuidado con ello. Y es justamente a esto lo que vengo a hacer es esta mención muy importante. Después que hayan ingresado justamente el plan, después que hayan inscrito ese plan, en los casos que tengo conocimiento, en la SUNAFIL ha estado enviando una comunicación, ¿no? Se han cubierto los campos correspondientes, pero vienen emitiendo este tipo de cartas, donde básicamente la SUNAFIL se presenta como la entidad fiscalizadora, ¿no? Y donde los exhorta a las empresas justamente a cumplir con su plan. Y también de buena manera invitarlos a que se inscriban a la planilla electrónica de la SUNAFIL, a manera de que puedan hacerle también un tipo de control sobre las actividades que desarrollan y sobre el marco de la salud, seguridad de sus trabajadores. ¿Correcto? Así que estas cartas vienen a los días siguientes de haber inscrito el plan en la plataforma del SISCOBID. Creo que es lo que tengo como referencia y se los comparto justamente para que tengan esto en cuenta. Además, esto es el 16 de junio, la resolución de superintendencia, la 089 de 2020, SUNAFIL, aprueba el protocolo 05-2020 de SUNAFIL, que es el protocolo 05, es justamente el protocolo para la inspección. Las actividades inspectivas de la SUNAFIL justamente en el marco pues de la declaratoria de emergencia nacional, pues tomando en cuenta las actividades económicas que se han reactivado y que se vienen justamente reactivando a futuro a nivel nacional por la pandemia del COVID-19. Y aquí marca la pauta de todas las actividades, todos los lineamientos justamente que van a seguir los inspectores de trabajo para realizar esta fiscalización a nombre del Estado. ¿Correcto? Acá tienen prácticamente el abstract del índice correspondiente. Ustedes pueden ubicar la norma, está publicada, justamente es un dispositivo legal. Y tenganlo presente justamente si en caso reciben la visita pues, de los inspectores de la SUNAFIL. ¿Correcto? Esto lo marco justamente porque ya está normado estas actividades. O sea, ya tienen el marco legal para poder actuar. Ahora en adelante tienen que empezar a realizar esas actividades. Muy bien. Entonces es todo lo que tengo el día de hoy para compartirles. Muchas gracias por por acompañarnos. Entonces, podemos iniciar con la ronda de preguntas, si es que hay alguna
alguna duda, algo que desea profundizar, Gabo, muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Hernando, por tu exposición. Voy a proceder a leer las consultas que nos han hecho llegar. A ver, denme un segundito. Sí, adelante. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo que demora el MINSA en aprobar el plan de vigilancia? Ya, bueno, bajo la nueva modalidad, prácticamente en automático, es decir, demorará 24 horas a lo mucho para poder emitir la constancia nuevamente, luego que se ingresen y confirmen todos los datos y los correos electrónicos que le pidan a través de la plataforma, ¿no? 24 horas pueden tener ya el documento que indique que está inscrito su plan dentro del SIS-COVID. Perfecto. Aquí tengo otra consulta. ¿Debo incluir en la relación de mi personal a todos los que trabajan en mi empresa? Algunos solo desarrollan trabajo puntual por recibo por honorarios. Vean, el lineamiento del protocolo, el lineamiento del plan de vigilancia, realmente indica que consideren a todas las personas, pues al margen de la forma de contratación que tengan, tienen que hacer o tienen que establecer medidas de control para las personas que trabajan ahí, indistintamente del tipo de contratación que tengan. Así que si es por recibo por honorarios, o tienen otras modalidades de trabajo, pues igual los tienen que incluir dentro de la planilla. No es una planilla de pagos, es una planilla para identificación de riesgos. Básicamente, el enfoque es tener todas las medidas para proteger la salud, para poder proteger la integridad de los trabajadores en el entorno donde están desarrollando sus funciones. De acuerdo, muchas gracias. Aquí tenemos la siguiente consulta, es como medida de vigilancia tenemos planificado registrar temperaturas y datos de contacto de cada persona que ingrese a nuestros lugares de trabajo. Tenemos una duda por cuestión de de la protección de datos personales. ¿Cuánto tiempo se debe almacenar esta información recolectada y a partir de qué fecha se podría borrar? Los datos personales, a ver, ahí sí tendría que hacer una repregunta en todo caso. Los datos personales de todas las personas que ingresan a ese espacio, ¿es un centro comercial? Sí, tengo entendido. Lo que pasa es que supongo hay varios, por ejemplo, varias empresas, varios edificios que están implementando que cualquier persona que ingrese a la sede tiene que estar registrada. Entonces, la pregunta creo que va un poco más por ahí y no necesariamente por los trabajadores, sino por personas externas que ingresen a la sede. Exacto. Por visita. Ya, no hay un lineamiento específico para el tema de visitas. Realmente no hay esa consideración para el tema de las visitas, pues se entiende que las mismas bajo esta mecánica no se van a realizar de manera permanente. Ahora, todo tema de registro, si nos basamos en los lineamientos de salud y seguridad en el entorno de la ley 29783, todos los registros como mínimo tienen que resguardarse al menos por un año. Los registros generales, al menos mantenerlos por un año en un archivo, se me fue el nombre ahorita, activo, un archivo activo, ¿correcto? O sea que pueden recuperar la información de al menos un año atrás, ¿correcto? Posterior a eso pasará a un archivo pasivo y ahí ya pueden conservarse al menos por unos 5 años, que es lo que marca la ley, para temas de registros generales. Perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración. La medición de la temperatura a los trabajadores debe ser diaria. ¿Quién la debe de hacer? ¿Una enfermera? En este caso, de acuerdo a lo que dicen los lineamientos, pues justamente para el control y vigilancia tiene que ser un profesional de la salud, ¿no? Un personal de salud justamente asignado por la organización para que pueda tomar la temperatura.
básicamente por el tema de registro, para el tema de hacer el seguimiento, si es que presenta algún tipo de sintomatología, es decir, proceso febril. Se hace al ingreso y al término de la jornada, ¿correcto? Llenando la correspondiente ficha sintomatológica que está también incluida en la resolución ministerial 239. Perfecto. Si mi comercio aún no está reflejado en las fases 1 o 2, ¿puedo presentar ya mi plan de vigilancia de COVID o hay que esperar hasta que el negocio esté mencionado? Si tu sector no está incluido, es muy probable que te pongan en una lista de espera, ¿correcto? O sea, puedes ingresar al SysCovid, puedes ingresar los datos, ¿correcto? Esta nueva funcionalidad no la he probado de esa manera, pero puede ocurrirte dos casos. Uno, el primero, que al momento que ingreses tu RUC, ¿no? Y te hagan el cruce de información con lo que tienes en la SUNAT con respecto a los sectores que tienen aprobados, te rechacen la solicitud y simplemente te saquen del sistema y no vas a poder realizar la inscripción. Ese es el caso 1. El caso 2 es de que te permitan hacer la inscripción, pero te retengan la constancia hasta el momento en que cuenten con el marco legal para aceptación de tu sector en la fase correspondiente, ya sea en la fase 3 o fase 4, que es la que nos viene a continuación, ¿no? Pueden darse esos dos casos. Realmente no he probado esa función en ingresando con un RUC que no está dentro de las fases aprobadas. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. La norma del registro, la norma del MINSA habla de la instalación de un lavamanos a la entrada o recepción de la empresa. ¿Esto es obligatorio? Sí, así es, así es. El lavamanos o un alcohol en gel que tiene que estar disponible justamente en el punto de ingreso del personal. Es en forma genérica para todos los tipos de organización, ¿no? Ya sea en la parte del mostrador, en la parte de la recepcionista, o la puerta de ingreso justamente a las instalaciones. Al momento que toma también la temperatura, también tienen que tener un espacio donde poder lavarse o desinfectarse las manos, ¿cierto? Antes de ingresar propiamente en las instalaciones de la organización, de la empresa. Perfecto. Siguiendo con ese hilo de preguntas, acá nos consultan si es que la desinfección del calzado es diaria y qué multa ameritaría el iniciar operaciones sin presentar el plan. Ya, a ver. El tema de calzado es un tema, bueno, realmente un poco debatible. Realmente el tema de la desinfección es una medida adicional justamente que se toma como una medida colectiva. Realmente tener que enfocarse más que tener el pediluvio o tener el espacio o la esponja o el material justamente que tenga el lejía o que tenga el tipo de desinfectante para el calzado. Más allá de eso, yo les recomendaría enfocarse más al tema de la limpieza y desinfección a nivel general, ¿no? Limpieza y desinfección a nivel general de todas las zonas comunes que tiene la empresa, pasadizos, kitchen, otras áreas comunes, salas de reunión, correcto, proceso de limpieza más frecuente, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo justamente del grado de uso que tengan las mismas. Sí, por el lado del pediluvio, sí tiene que ser diario, pero lo que pasa aquí es lo siguiente: deben tener un personal que tenga la capacidad para poder hacer los cambios y el procurar que siempre la concentración del desinfectante se mantenga en ese pediluvio. Entonces tienen que estar siempre procurando de que ese pediluvio cada cierto tiempo lo tengan que cambiar, lo tengan que limpiar, porque tiene que mantener un nivel de desinfectante, una concentración de desinfectante recomendada, porque si no, finalmente se va a convertir en un foco de infección. O sea, eso es claro. Multa por no tener, es básicamente está orientado al cierre temporal de la empresa. Y dependiendo de la gravedad de la falta, porque justamente a raíz de la última diapositiva que mostré sobre el tema de la SUNAFIL y su dispositivo para un protocolo 005, máximo 30 días de cierre temporal, ¿correcto? Así que no se jueguen todavía con el hecho de abrir sin tener todavía los permisos o sin tener al menos los controles. Por eso va a depender mucho de en qué medida van, porque abren y no tienen controles, la multa va a ser mayor, ¿no? O la penalidad va a ser mayor.
Correcto. Aquí veo que hay varias de las empresas que están consultando. Estas son empresas pequeñas. Quieren saber si esto se da tanto para empresas grandes como empresas de 15, 20, 25 trabajadores. Todas estas que hemos mencionado, lo del diluvio, las enfermeras, la medición de temperatura, ¿es para todos? Sí, es un lineamiento general. Sucede que, como lo he mencionado en la presentación, pues todo se basa pues en la Ley General de Salud y Seguridad del Trabajo, ¿no? La 29783 y, bueno, sus modificatorias, como la 30222. Es decir, todo esto es una obligación, una exigencia a nivel nacional para todas las organizaciones, indistintamente del tamaño, indistintamente del rubro al cual pertenecen. Y es por eso que se ha colocado, o bueno, el Estado ha puesto estos lineamientos de manera general, o sea, de cumplimiento obligatorio. Ahora, si bien es cierto, hay ciertas diferencias entre empresas que tengan 20 trabajadores, tengan más de 20, más de 100, más de 500 trabajadores, o sean MIPES o sean grandes empresas. O sea, sí hay una diferenciación. Y es justamente por el lado de los profesionales de la salud. Empresas que son pequeñas, digamos, MIPES, ¿no? De menos de 20 trabajadores, la responsabilidad directa en tema de salud recae en el representante legal. Aquellas que tengan más de 20 trabajadores ya tienen que pensar a tener ya sea una enfermera o un profesional de la salud, justamente para poder enfocar todos estos temas por la cantidad de personas que ya tienen. Y bueno, si hablamos en términos más grandes, pues tenemos las mineras sí tienen un médico ocupacional 24/7 y tienen pues todo ciertos profesionales de salud que hacen toda la vigilancia pues por la cantidad de trabajadores y contratistas que tienen, ¿correcto? Así que estos lineamientos, ¿dónde los pueden encontrar? En el anexo 1 de la resolución ministerial 239 y la modificación también en la resolución ministerial 265 del MINSA. Ahí podrán encontrar más detalles justamente de profesionales de salud para pequeñas empresas. Ok, creo que eso aclara varias de las preguntas que justo venían por ahí. Acá tenemos una consulta en cuanto a las pruebas rápidas. Si el cliente final de ellos exige hacerles pruebas de COVID a su personal, ¿cada cuánto recomiendan realizarlas? Ya, la frecuencia tiene que ser definida por un profesional de la salud, ¿correcto? Entonces, por eso el profesional de la salud tendrá que definir el periodo de tiempo de acuerdo al nivel de riesgo que tiene el personal, el nivel de riesgo de exposición al COVID, va a definir cada cuánto van a hacer esta prueba serológica, ¿no? Las pruebas rápidas que se denominan en el mercado. Como recomendación de algunos colegas, algunos compañeros en el campo médico, básicamente para personas que están en rango bajo o medio de exposición, podría tomarse como referencia cada mes hacer la prueba, ¿correcto? Pero para profesional o para personas o para trabajadores que están con un nivel de exposición más alto, pues definitivamente esto va a tener que ser mucho más frecuente, porque lo que trata la prueba serológica es justamente acompañando con el tema de la medición de temperatura, hacer el seguimiento de posibles síntomas a los trabajadores, ¿correcto? Podemos establecerlo en un mes como un periodo de tiempo, pero eso tiene que estar respaldado, validado por la opinión de un médico. Correcto, como un periodo de tiempo máximo, digamos, ¿no? Dependiendo, como dijo usted, de la exposición. Perfecto. Una vez que presentamos el plan de vigilancia, ¿se puede presentar después una versión más actualizada? Sí, pero aún no está definido cómo va a ser esa presentación de actualización. Lo más probable es que el Sensopas, quien tiene ahorita las funciones y tiene todavía un periodo de tiempo, más o menos 15 días, recordemos que esto salió el 16 de junio, o sea, no tiene ni 2 días todavía de aplicar funciones, todavía aquí tiene unos 15 días aproximadamente para poder armar una plataforma en la que las empresas publiquen sus protocolos. No sé si todavía va a ser visible que todas las empresas puedan ver el protocolo de todas o que la empresa puede ingresar a una plataforma y ver directamente cuáles son sus protocolos. En el cual, ¿no? Sería la posibilidad de poder justamente actualizar o cambiar algún dato dentro de dichos planes, los planes justamente que se presenten. Aún todavía está en fase de espera, ¿correcto?
pero todavía está en fase de espera. Pero vamos a ver qué sale de aquí unos 2 semanas con el Sensopas. Correcto. ¿Quién debe hacer la categorización de riesgo de los trabajadores? Muy bien, dentro de la resolución justamente de la 239 existe una serie de lineamientos. Son descripciones básicas, descripciones generales en las cuales la persona, en este caso el profesional, que puede ser profesional de salud o puede ser también el profesional que esté a cargo de la salud y seguridad de los trabajadores, el que realice la clasificación del nivel de riesgo. Y es bastante directa, es bastante dinámica. No necesita gran especialización para poder determinar estos niveles de riesgo. Son 4 niveles, ¿no? Son 4 niveles. Las definiciones están en la misma normativa. Y básicamente, los niveles muy alto y alto son directamente para profesionales de la salud, los que están en tratamiento hospitalario con pacientes COVID, los que manipulan, personal que manipulan cadáveres, ¿correcto? Mortuorio, todo el personal y los profesionales militares y policía, que básicamente están en riesgo alto de exposición justamente por las actividades que desarrollan. Esos 4 tipos de profesionales están entre los muy altos y altos. Los demás estamos categorizados entre medio y bajo, y la diferencia va a ser básicamente en la cantidad de veces al día que la persona o el trabajador tenga contacto con personas en el entorno. Entonces estamos hablando de que si una recepcionista, una persona un trabajador que trabaja en tema de logística, ¿no? Que hace entregas, pues ellos están en un rango, podríamos decirlo, medio, justamente por la cantidad de veces que se exponen a otras personas, ¿no? Los demás ya tenemos la categoría de nivel de riesgo bajo. Por eso lo menciono. No es tan complicado hacer la diferenciación, pero sí necesita de tener una validación. Recuerden que esto lo verifica el supervisor de salud y seguridad o, en su defecto, el Comité de Salud y Seguridad del Trabajo. Clarísimo. ¿Se tiene que contratar a una empresa para que realice el protocolo de todas maneras? Esto usted ya lo aclaró que sí. ¿Y de todas maneras tiene que tener la firma del ingeniero de seguridad? Digamos que por estilo, el documento como tal debe tener 3 firmas. Básicamente, quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba, ¿no? El tema esa es básicamente la formatería que tiene que cumplir. Es un estilo, básicamente, es un estilo, ¿ok? No está declarado expresamente quién debe elaborarlo o quién debe revisarlo, pero sí quién lo aprueba. Y quien lo aprueba es el supervisor de seguridad o el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Eso sí está claro en la norma. Perfecto. Si nadie tiene ninguna consulta adicional, creo que esas serían todas las consultas que tenemos por el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Paredes, y muchas gracias. Estamos seguros que esta información ha sido muy útil para todos los participantes y, como dice usted, se tendrá que ir actualizando de acuerdo a las leyes que se van saliendo. Gracias a los asistentes por su participación en los próximos días. Sí, perdón, interrumpí. No te preocupes, Mariel. No, lo que solamente quería lanzar que sí, efectivamente, pues no, estamos en un marco de tema de actualización legales día a día. Entonces sí, esos son aspectos que tenemos que estar siempre al tanto de las novedades que pueden salir, porque nos pueden facilitar o como nos pueden también considerar algún tipo de control adicional en nuestros trabajos. Y básicamente partan de la pauta general, ¿no? Es un mensaje para todos. Lavado de manos, distanciamiento social, ¿no? Uso de mascarilla, ¿correcto? Bueno, y el tema de seguimiento sintomatológico. Esos son los 4 pilares que yo mencionaría como aspectos muy importantes como controles para que puedan implementarlo en sus organizaciones. Eso sería el mensaje, Mariela. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los asistentes por su participación. Voy a aprovechar en compartir con ustedes información sobre nuestros próximos webinars para que puedan acompañarnos también. Y vamos a aprovechar en lanzar una pequeña encuesta para que por favor la completen y nos va a ayudar a ir mejorando poco a poco nuestros webinars. Muchísimas gracias a todos.